quisiera partir señalando algo que me parece fundamental para, para discutir, más que para afirmar o definir, sino para discutir, que tiene una coincidencia virtuosa con este día, el día en que se celebra el trabajo en el fondo, y se celebra el esfuerzo que millones de seres humanos a lo largo del siglo XX han tratado de desarrollar por construir sociedades más equitativas y justas. En ese contexto quiero decir que nosotros estamos entendiendo el arte y la educación como un trabajo humano. Dotarlo de esa dignidad y distinguirlo de la producción es muy clave porque en el trabajo lo que uno busca es construir horizontalidad, a propósito de lo que decía Claudio, esta necesidad del diálogo, es construir horizontalidad, pero también la relación entre arte y educación tiene que ver con la indisciplina, es decir, con abrirse a buscar en el saber aquellas cosas que quedan excluidas o que quedan negadas producto de visiones que están estrictamente interesadas en producir. Nuestro currículum, que ustedes saben es nacional, enfatiza unas ciertas formas del aprendizaje, unas ciertas convicciones, unas ciertas ideas de lo que debe ser la pedagogía, y al interior de esta define el lugar del arte. Y lo define habitualmente como un espacio recreativo, como un espacio de exploración, pero en muchos casos reductible más bien a determinadas dimensiones, a determinadas afecciones, y nunca reconoce, o le cuesta reconocer, o está intentando reconocer, que en la educación artística se produce un tipo de conocimiento en el que se cruza lo horizontal, lo dialógico y también lo que podríamos llamar es lo corporal. De tal forma que cuerpo, horizonte y diálogo se han ido constituyendo en tres modos de una forma de trabajar en educación y en arte que produce un tipo de conocimiento que, a diferencia del que habitualmente se ofrece en el currículum desde una perspectiva más bien científico-humanista, que es de un énfasis lógico-discursivo, este conocimiento del cuerpo, del horizonte y del diálogo, se podría decir que es un conocimiento que trabaja con metáforas, pero no en el sentido de embellecer la realidad con determinados nombres o de sustituir las cosas por lenguaje, no, metáforas en términos de generar un sentido relacional, es decir, en producir un tipo de lenguaje que en vez de ofrecerte conceptos, te ofrece relaciones. En vez de ofrecerte definiciones, te ofrece oportunidades. En vez de ofrecerte caracterizaciones, te ofrece participaciones. Es decir, es un conocimiento que trata de articular el vínculo entre el lenguaje y el cuerpo en una actividad que busca un horizonte, es decir, que busca un sentido en el que lo que importa es intervenir el tiempo y el espacio. Y en ese plano, aquel que es destinatario del aprendizaje no es un receptor pasivo, al contrario, su memoria, su cuerpo, su horizonte, su diálogo es fundamental. Por eso es que se puede decir que una de las cuestiones más interesantes y atractivas que genera el debate actual sobre la educación artística tiene que ver con esta necesidad de construir lo que podríamos llamar, en el mejor sentido planteado por el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, la condición dialógica de la pedagogía. Allí donde lo que se dialoga no son los saberes estratificados, no son las emociones aceptadas, no son las experiencias autorizadas, sino lo que allí se dialoga es básicamente crear mundo, hacer aparecer el mundo de una manera distinta a la que estamos habituados, a lo que nos imponen las instituciones o a lo que nos dice que debe ser lo objetivo y lo correcto. No es una manera de certificar una verdad, sino de darle sentido. ¿Mm?
No se trata de encontrar la verdad bajo esta obsesión cientificante, sino que más bien, si hay una, hay que darle sentido, porque ¿de qué nos sirve una verdad que se impone autoritariamente y que si no la cumplimos nos castiga, nos aísla, nos reprime o sencillamente nos hace desaparecer? En ese plano, lo que pensamos que la educación artística hoy día genera como conocimiento no es solamente un estado, una emoción, porque muchas veces cuando uno hace estas cosas, parece que la oye, simplifica el mundo de la educación artística a creer lo que es un espacio más bien expresivo, como si en la expresión no hubiera huella, como si en la expresión no hubiera sendero, como si en la expresión no hubiera una voz que pide a la otra también implicarse. Pero a su vez, no es solamente pura expresión, porque lo que allí ocurre tiene que llegar, bajo la forma que sea, al lenguaje. Y el lenguaje no es solamente un medio de comunicación, es una manera de estar en sociedad, de participar del tiempo con los otros. Y ese participar del tiempo se convierte en memoria, no memoria en el sentido de pasado, sino que la memoria como pregunta acerca del presente que falta, del presente que todavía no está con nosotros. ¿Mm? Porque, como decía el filósofo italiano Giorgio Agamben, el único lugar donde puede vivir el pasado es el presente. Por tanto, la pregunta por el pasado es siempre una pregunta respecto a lo que todavía le falta a este ocurrir, para que nosotros tengamos algo así como un presente distinto, más significativo y diverso. En ese plano, la educación artística es muy interesante cómo trastoca la lógica del tiempo lineal, cómo permite que la incertidumbre pueda dialogar con la certeza buscando un tercer texto, que no es la negación de la incertidumbre por la certeza o viceversa, sino un tercer momento, un tercer instante, que es algo que nadie puede predeterminar, que nadie puede anticipar, porque resulta de la acción, resulta del cruce, resulta del juego entre el autor, el mundo y también quienes participan de él. En ese sentido, el arte y la educación son un trabajo porque son acciones humanas vinculadas fundamentalmente a la participación. No se puede imaginar el arte y la educación sin que participen los actores que en ella están involucrados y que en esa participación produzcan algo más que un objeto, una cosa, un acontecimiento. Producen algo que podríamos llamar es fundamental. Producen una relación social con sentido. En ese plano, el conocimiento que uno podría reconocer en la educación artística no es hacer un objeto didácticamente atractivo o bello, es todo lo contrario, es una didáctica del acontecimiento, es decir, eh, reclama que ocurra algo que entre nosotros no estaba y que necesitábamos. Entonces, es pasar de un tener a un ser, es pasar de un esperar a encontrar, es pasar de sencillamente explicar a comprender y a interactuar. El trabajo de interpretar el mundo es también el trabajo de encontrar lo que de él todavía no hemos podido imaginar. Y por lo tanto, es un trabajo que aspira a encontrar un otro. La educación y el arte son siempre un pensamiento sobre el otro, no sobre nosotros mismos. E incluso cuando queremos encontrar una respuesta para nosotros mismos, necesitamos de una u otra manera implicar al que está fuera, porque él es todo el tú que yo no soy. Él es toda la diferencia que yo necesito comprender para poder también imaginar mi propio campo cultural, mi vida y mi existencia. La idea de trabajo, entonces, asociada con el cuerpo, el diálogo y el horizonte, tiende a pensar que no es el arte genérico el que allí se pone en movimiento, sino que más bien son las prácticas artísticas, los distintos modos que tienen los docentes, los artistas, los estudiantes y la gente en general de establecer y al mismo tiempo de poner su cuerpo en el horizonte. Entonces, al final, la pregunta es, ¿cómo vamos a poner el cuerpo en el horizonte? ¿Con qué diálogo?
en este futuro inmediato que de una manera parece tan incierto y que por otro lado abre preguntas acerca de cómo entrar a él. Uno podría decirlo así, este encierro nos ha obligado a preguntarnos cómo vamos a salir de él. El, de qué manera, cuando abramos las puertas de nuestras casas y se nos permita volver a circular por los espacios que antiguamente eran comunes y ahora parecen más bien extraños y lejanos, ¿cómo vamos a ocupar esos espacios? ¿Más agresivos, más egoístas, más totalitarios, más amables, más solidarios, más comprensivos? Creo que allí el trabajo del arte y de la educación va a ser fundamental y es fundamental, porque nos enseña también a habitar el mundo. Y entonces conocer es habitar. Y en ese plano, lo que uno podría preguntarse no es esperar que el conocimiento que produce la educación artística pueda ser validado bajo los estándares científicos y las monotonías disciplinarias que muchas veces homologan sin ninguna reflexión crítica, sin ninguna distancia, homologan metodología con conocimiento. Porque en rigor, si uno lo piensa bien, la práctica artística y la práctica pedagógica tiene que ensayar una metodología que, aunque le garantiza una comunicación con el otro, no siempre puede darse de un modo estandarizado y único, porque como trabajamos con el tiempo, con el espacio, con la forma, con el movimiento, con la experiencia, con la emoción, con el lenguaje, con el cuerpo, todos esos lugares son inesperados. No están esperando ser capturados por una definición, son inesperados. Y por tanto, hay que inventar para ellos también un modo de habitarlos, un modo de pensarlos y un modo de comunicarlos. Y ese acto de comunicar, ese acto de construir un texto, de construir una imagen, de construir una experiencia, se puede decir que es el trabajo más hermoso y más significativo que la educación artística produce, porque construir aquello significa emanciparse, pero no emanciparse en un sentido abstracto, sino que emanciparse en un sentido concreto. Cuando tengo una duda, busco una respuesta, y aunque esa respuesta sea insuficiente e incompleta, me permite seguir preguntando. Me permite no aplacar la confusión, sino que darle a la confusión de que avance en esa posibilidad de abrirme a otras interpretaciones, pero también a otras sensibilidades. Quiero terminar diciendo entonces que la educación artística contemporánea es un trabajo humano porque coloca en tensión todas aquellas creencias que teníamos acerca de que el conocimiento es solamente un acto informativo, reproductivo y fundamentalmente legitimante. Y más bien nos ofrece la idea de que el conocimiento es, si ustedes quieren, un juego permanente en que la inteligencia se pregunta por su porvenir, pero también se pregunta por su presente. Es el momento en que la inteligencia renuncia a ser meramente racionalidad para convertirse en intensidad. Y al volverse intensidad, tratar de encontrar nuevamente ese relato de la existencia que todavía debemos construir juntos. Porque lo único que permite una política realmente justa, una política que respete los derechos humanos, pero también el medio ambiente, es una política donde el relato tiene que construir la existencia de todos juntos. Es el tiempo común de todos los que somos diferentes, pero eso es lo decisivo. Nuestra diferencia es lo que permite lo común y no al revés, como se ha pensado permanentemente. Creer que al homogenizarlo todo logramos lo común. No, lo común nace justamente de la interacción, de la extrañeza, del enfrentamiento entre el hecho de que, como somos todos diferentes, necesitamos un relato común. Quiero agradecerles el espacio, agradecerles la oportunidad y nuevamente reiterar mis gracias por la invitación que me hicieron y participar de esta hermosa mesa.